Jesús Barrientos, diseñador tipográfico, muchas gracias por estar conmigo. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de este cafecito rico. Me dices que te estaba sabiendo Está muy rico. Muy bueno, ¿eh? Sí, Qué padre. El olor, no solamente el sabor, desde el aroma, muy bien, ¿eh? Esa es la idea, que se sientan a gusto para que platiquemos. Me llama muchísimo la atención, Jesús, el trabajo que desempeñas. Es un trabajo, yo diría, poco conocido, ¿no? El trabajo de diseñador tipográfico. ¿Qué hace un diseñador tipográfico? Bueno, pues para que los amigos que nos leen y nos escuchan lo sepan, diseñan los tipos de letra. Sí, diseñar tipografía, digamos, sí puede ser una actividad como poco conocida, sobre todo porque es algo, es como de uso cotidiano, tan cotidiano, sí, que no se nota, ¿no? Es decir, hay otro tipo de diseños, pues no sé, como el de identidad, la marca, la fotografía, la ilustración, que tú mencionas, pues no sé, me dedico a hacer ilustraciones y es más o menos claro, como en un dominio semigeneral, a qué te refieres. Pero la tipografía finalmente es algo que nos encontramos desde que despiertas, ¿no? Suena el despertador de tu teléfono y le das clic. ¿Y ya hay un tipo de letra? Ya hay tipografía ahí. Ajá. Empiezas a leer, no sé, tus mensajes del WhatsApp. Y hay otra tipografía. Hay otra tipografía. Sí. En el Twitter, en las redes sociales, en todo lo que empiezas a ver, estamos rodeados de tipografía. Incluso sales a la calle, los anuncios espectaculares, la señalética. Las placas del coche, el ticket del estacionamiento, los billetes, todo tiene tipografía. De hecho, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de los artefactos textuales, que es cualquier objeto que tiene texto, ¿no? Que se va a leer. Pueden ser números, pueden ser letras. Y detrás de cada uno de estos objetos hay un diseño de tipografía o no un diseñador, sino tal vez un equipo, pero hay un trabajo de personas que se pusieron a pensar cuáles eran las características que debía tener la letra o el texto, en grande o en pequeño, en particular en el estilo, en la forma, en lo que comunican. Y detrás de todo eso, pues está gente como yo, ¿no? Que diseñamos tipografía. Por ejemplo, quisiera centrar la conversación un poquito en el diseño editorial. Cuando nosotros tomamos un libro, no nos imaginamos todo lo que hay detrás. ¿Quién? Bueno, aparte del autor y el contenido del libro, que es, digamos, la médula, es la parte sustancial de una obra escrita, pero esta se rodea, se enmarca por un diseño editorial. Cómo se acomodan los párrafos, qué tamaño de letra tenemos, qué interlineados, el espacio que hay entre renglón y renglón, pero también qué interletrado, el espacio que hay entre letra y letra, el tamaño de los márgenes, si se deja un renglón o no entre cada párrafo, si se va a dejar una página en blanco o no entre cada capítulo. Es decir, hay muchas cosas en torno al diseño editorial, pero una de las más importantes, creo yo, en una editorial es cuando van a elegir qué tipo de letra usar para una obra. ¿Cómo se elige o qué criterios podemos tomar en cuenta para elegir un tipo de letra? Porque no es lo mismo un libro que va dirigido a niños, a un libro que va dirigido a estudiantes de cierta área, o a todo público, o un libro de superación personal, que bueno, si cabe llamarlo libro, bueno, vamos a decir que sí. Y un libro que es, no sé, muy técnico, un libro histórico, un libro que tiene muchas fotos, imágenes, o muchos datos, gráficas, tablas. ¿Cómo se elige el tipo de letra? Pues de hecho tú mencionaste como algo muy interesante, que es como esta simbiosis que hay para hacer una obra editorial, que de hecho desde el inicio de la tipografía se fue como configurando esta simbiosis que decía. Bueno, la tipografía la inventa Gutenberg, ¿no? Sí, a mediados del siglo XV. La tipografía se inventa para hacer libros, ¿no? Para hacer la Biblia, la famosa Biblia de 42 líneas de Gutenberg. En esa ocasión Gutenberg funge tanto de inventor, como de compositor, como de tipógrafo, como de diseñador de caracteres, inclusive como impresor y como vendedor, ¿no? Sí. Hace todo. Él hizo todo porque fue el primero. Él fue un editorial viviente, Sí. Fracasó, bueno, pero finalmente el fracaso económico no siempre es el más importante, porque Claro. lo que hizo perduró, ¿no? Durante los siglos que vinieron después. Pero en la actualidad, y ese periodo que hemos pasado de 500, tal vez 570 años, ya casi 600, en los que hemos estado rodeados de imprenta, de tipografía,
todos esos oficios se fueron como separando, como bifurcando, ¿no? Entonces, se fue como delegando las tareas. Sí, sabemos que para la existencia de un libro, el autor es tan importante como el editor, ¿no? Sí. Porque finalmente sin el editor, sin la firma editorial, sin el dinero, ¿no? Poco o nada se puede hacer, ¿no? Sí, el autor no sale. Sí, aún sea el mejor escritor del mundo, si no tiene un buen editor que tenga el ojo del público, del tipo de obra, pues queda como a medias. El diseño editorial y lo que hacemos los tipógrafos está justamente del lado del editor, ¿no? De hecho, es común relativamente que un diseñador tipográfico se vuelva editor o llegue a trabajar como editor. Sucede en muchas de las editoriales como más famosas de México. Y bueno, basándonos en eso, creo que puedo ir respondiendo a lo que preguntabas. Escoger una fuente específicamente para un libro, bueno, porque sí se le dice a las tipografías fuente, ¿no? Sí. La fuente pues implica todas estas variaciones que las letras a veces tienen, que pues aparecen como... De hecho en el Word se ve, ¿no? Que dice, no sé, regular, negrita. En cursiva. Ajá, exactamente. En versalitas, en mayúsculas. Todo eso, digamos que en términos de editorial suele ser parte como del sello editorial, ¿no? Entonces, por lo general, las editoriales ya tienen como sus estándares, como sus paquetes, a veces de licencias compradas o a veces simplemente por tradición, ¿no? Por ejemplo, la tipografía más tradicional para los libros pues es Garamond, ¿no? Y bueno, hay como, no miento, hay como 200 versiones de Garamond distintas, de la Garamond digital. Hay unas gratis, hay unas de compra, hay unas caras, unas baratas, hay unas que ya vienen con la computadora, ¿no? Entonces, es como un estándar, ¿no? Cosas similares pasan, por ejemplo, con Arial, con Times New Roman. Son fuentes muy famosas. Sí, porque son buenas, claro que siempre son productos de calidad, están muy bien hechos, pero sobre todo son famosas porque son fáciles de conseguir, ¿no? Claro. De hecho, vienen ya en la paquetería de cualquier office, ¿no? Así es. Entonces, desde mi punto de vista, las editoriales suelen tener como un estilo ya predeterminado o simplemente aprovechan lo que ya viene en los paquetes, ¿no? El editorial independiente es otra cosa, ¿no? La editorial independiente a veces... puede jugar un poco más, puede ser más libre. Y por lo general las ediciones de los independientes las van diseñando diferentes diseñadores, ¿no? No son como de colección, de hecho el formato es distinto. De hecho, una editorial entre más independiente es, más diferentes son sus libros. El caso como... opuesto a estos, por ejemplo, lo que pasa justamente con Porrúa, ¿no? Con la colección Sepan Cuántos. Todos son iguales. Sí. La misma fuente, a veces hay de 2 columnas. O de una. Pero no hay más. El mismo margen, el mismo gris, el mismo... Es más, la misma portada, nada más cambia el color. La misma portada, solo cambia el color. Y bueno, también te das cuenta de qué tan viejo es la edición, porque las más nuevas tienen el color y como una figurilla gris atrás, ¿no? Ándale. Pero los más viejos eran nada más o un verde más vivo, o un rojo más intenso. Bueno, eso sí es hablar como de una línea editorial indestructible, ¿no? Cuadrada. Ahí los editores trabajan con los diseñadores solo para formar. Ya está la maqueta, ya hay un formato, entonces se tiene que cumplir, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes un autor que a veces se consigue su propio editor, ¿no? O su propio corrector editor de estilo ahora se llama, ya no corrector, y a su propio diseñador, pues pueden jugar un poco más, ¿no? Elegir tipografía. Y si no, pues se van a casar con lo que la editorial tiene. Y aparte, a veces hacerlo tan igual a lo de siempre es contraproducente porque justamente pasa desapercibido. Claro. Oye, y bueno, eso es en cuanto a los libros, en cuanto al diseño editorial. En cuanto a las marcas, ¿en qué se piensa cuando se diseña una familia tipográfica que va a utilizar, por ejemplo, una firma deportiva o una firma, no sé, de alguna bebida o de marcas de alcohol, de bebidas alcohólicas? ¿Cómo se visualiza una familia tipográfica con determinado público? Pues definitivamente hay un elemento como de reacción ante cualquier elemento de diseño, no solo el tipográfico. El tipográfico creo que es el más interesante porque es el más sucinto. Es decir, podemos discutir durante horas sobre la imagen o sobre el color, pero la tipografía, es decir, las palabras, ¿se leen o no se leen? Claro. Entonces tú entiendes, si algo te dice, no sé, deporte, así escrito deporte, vas a leer deporte, ya no hay pierde.
Entonces, esa capacidad de comunicación que tiene la tipografía abre un espacio a la parte como, pues vamos a decirlo, sensorial, ¿no? La parte de los sentidos. ¿Qué es lo que tú percibes cuando estás viendo algo o qué quieres que la persona tenga en mente, ¿no? Entonces, pues hay algunas, pues como sensaciones que se pueden conceptualizar. Al momento de escoger una fuente, sí, pero también al momento de o modificarla o trazarla desde cero, ¿no? Entonces se supone que en identidad, para hacer pues un logotipo, como mencionabas, lo ideal es que la palabra que compone ese nombre de la marca, del producto, del servicio, sea lo más único posible. Para que se distinga de la personalidad, para que responda a las necesidades de comunicación que tiene. Y ese probablemente sea lo más como complejo, ¿no? Lo más difícil. ¿Cómo haces que algo destaque en un mar o en un mundo donde tienes a todos tus competidores que hacen más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Entonces ese es como la el gran reto del diseño, del diseño en general, ¿no? Claro. Oye, y cuando alguien como ustedes, que diseñan familias tipográficas, propone un tipo de letra para una marca, se pueden proponer varios y se puede ver la reacción del público respecto a determinada forma o tipo de letra. Se puede, de hecho hay algunas metodologías de diseño que incluyen esto, ¿no? Que incluyen la medición. A ver, vamos a hablar aquí como del terreno de lo ideal y de lo real o lo práctico. Entonces, en un ejercicio ideal, claro que es necesario eso, ¿no? Ver cómo reacciona, tomar opiniones, hacer ajustes. El problema es que eso normalmente lleva mucho tiempo y lleva una inversión extra para una marca, ¿no? Entonces, claro, hay metodologías que toman en cuenta esto. De hecho, hablando de una muy famosa, ¿no? Que es la del Design Thinking, que no recuerdo si es en el paso 7 o el 8, pero hay una parte en la que depende de cómo reacciona el público, te puedes regresar, ¿no? Cuantas veces haga falta. Entonces, claro, bueno, eso es lo ideal, pero en la realidad es que pues, tienes un tiempo de entrega, ¿no? Y la gente siempre quiere que su producto ya salga, ¿no? Entonces eso puede dificultar un poco las cosas, claro, pero finalmente también hay como partes en estos trabajos, sobre todo en los que tienen que ver con la identidad, que no corresponden al diseño, sino que corresponden más bien al área pues de mercadotecnia, ¿no? Que son los que deberían dedicarse a esto. Pero yo creo que lo más complejo es el tiempo. Lo ideal es dedicarle, no sé, tal vez 6 o 8 meses, un año, al desarrollo completo. Y pues también habría aquí un poco que sensibilizar, ¿no? Y decir, a ver, quieres que las cosas queden lo mejor posible, tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Claro. Oye, cuando Daniel Arenas, a quien le mandamos un saludote, me propuso invitarte, me propuso platicar contigo, yo le decía, es que es un trabajo poco conocido. Es un trabajo que todo el mundo ve, pero nadie sabe quién lo hace. Y es muy difícil en ocasiones tener la oportunidad de platicar con alguien que se dedica a diseñar tipos de letras, porque al final es lo que hacen ustedes con todo lo que eso implica, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras de manera muy breve hacia dónde va el diseño tipográfico, cuáles son sus retos actuales y si las inteligencias artificiales podrían en algún momento dado reemplazar esta labor que creo que vienen pegando muy fuerte, pero tengo mis bemoles por ahí. Sí, bueno, la inteligencia artificial ha vuelto un poco locos a muchos colegas, ¿no? Sí. Por ahí, no recuerdo este autor, pero que hablaba de los apocalípticos. Humberto Eco. Los apocalípticos y los integrados, ¿no? Que siempre que aparece algo tecnológico nuevo, pues ya todo el mundo. Y ha pasado con la computadora, ya nadie va a poder diseñar a mano. Pasa con los libros digitales. Ya nadie va a leer. Ya nos acabó la impresión, ¿no? Nada, el papel, no. Y no es cierto, ¿no? Las tecnologías siempre han podido coexistir, afortunadamente. La inteligencia artificial creo que está hecha para ayudarnos a hacer tareas que a veces pueden ser fastidiosas, acabarlas más rápido. Ya hay ejemplos de personas que han metido en los motores de inteligencia artificial características de tipografía para que te tracen formas de letra, pero
el problema han sido dos factores, ¿no? El primero es que el número de entradas que necesita una familia tipográfica o una fuente son muchos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cada vez que ves una fuente en tu teléfono o la escribes con el teclado, el archivo que está representando el texto debe tener cargados por lo menos unos 300 caracteres. Y al final es algo que una inteligencia artificial no tan fácilmente No se la va a imaginar. Claro. Y ese es el segundo factor, la precisión del dibujo. Así es. Pues Jesús Barrientos, diseñador tipográfico, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros unos breves minutos y pues seguramente te vamos a volver a llamar porque este tema es extenso y sobre todo complementario con otras áreas del diseño editorial. Muchísimas gracias. Claro que sí, no, muchas gracias a ti, gracias por el café y con gusto. Seguimos conversando. Gracias.